Martínez Neri del PRD. En otra información, el informe legislativo 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad muestra que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México pues es uno de los congresos más costosos del mundo, el que más presupuesto tiene aquí en el país y el que emplea a más personas por diputado. Saludo con mucho gusto a Ramiro Suárez, investigador del INCO. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Suero? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bien, la Asamblea Legislativa es la que más recursos recibe. ¿A dónde se va este dinero y de cuánto estamos hablando más o menos? Pues mira, hasta 2017 el presupuesto de la Asamblea Legislativa es de alrededor de 1.900 millones de pesos. Año con año ha aumentado el presupuesto. En 2012 tenemos información de que era alrededor de 1.400 millones de pesos, es decir, en un lapso de unos 5 años aumentó en 500 millones de pesos. Y en el anteproyecto de presupuesto que se aprobó la propia Asamblea y que va a remitir a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, se tiene un presupuesto de 2.400 millones de pesos. Esta es una cantidad histórica, no habíamos visto un monto así en los congresos locales. Efectivamente es el congreso más caro a nivel subnacional y pues puede tener cierto sentido en el sentido de que es el segundo congreso con más diputados, es el segundo congreso que representa a más ciudadanos. Sin embargo, cuando hacemos una fórmula del el presupuesto del congreso entre el número de diputados, pues sale que la Asamblea Legislativa está muy lejos del promedio, alrededor de unos 28 millones de pesos por diputado, mientras que el promedio es de 10 millones de pesos por diputado. Por ejemplo, en el Congreso de Puebla tenemos que el presupuesto por diputado es de 3.5 millones de pesos. ¿Y qué va a pasar si se apruebe esta cifra histórica de 2.400 millones de pesos en la Asamblea Legislativa? Es que el presupuesto por diputado será de 35 millones de pesos, es decir, casi 10 veces el presupuesto por diputado del Congreso de Puebla. Y pues no entendemos esta diferencia porque, al igual que en el Congreso de Puebla, en la Asamblea Legislativa, pues las funciones son muy fijas, aprobar leyes, presentar iniciativas de ley, ser el contrapeso del Poder Ejecutivo, y sin embargo, pues sale de manera muy notable la diferencia entre el presupuesto de la Asamblea y el Congreso de Puebla. ¿En qué gastan los diputados de la Asamblea Legislativa? Pues bueno, de acuerdo a datos de la cuenta pública de la Asamblea, en 2016 cerca de 300 millones de pesos se ejercieron en ayudas sociales. ¿Qué son las ayudas sociales? Asignaciones que los entes públicos entregan a las personas para propósitos sociales. Nosotros consideramos que los congresos no deben tener esta función que obedece más bien a una Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, ¿cuál es la tarea que deben seguir la Asamblea Legislativa desde nuestro punto de vista? Que se tienen que apretar el cinturón, porque además de que cada año se aprueban más presupuesto, ejercen más de lo que se aprobaron. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en 2015 se aprobaron 1.500 millones de pesos y al final lo que gastaron fueron 2.000 millones de pesos, es decir, cerca de 500 millones de pesos más de lo aprobado. Esta es una cifra enorme. Mencionaban hace un momento que la reconstrucción en una de las delegaciones de la Ciudad de México será de alrededor de 1.000 millones de pesos. Pues bueno, la Asamblea Legislativa, si hay un recorte, si tienen un plan de austeridad serio, pues sin lugar a dudas podría redireccionar estos recursos a la reconstrucción de unas de las delegaciones de la Ciudad de México. Ramiro, hablamos de cifras muy grandes. Creo que lo entendí muy bien al leer este documento y en una partecita decía, ponían un ejemplo de lo que se destina a 8 diputados en Puebla, el ejemplo que tú pones, es lo que se destina a 1 aquí en la Ciudad de México. Efectivamente. Es mucho dinero. Sí, es mucho dinero, mucha la diferencia, y no es que el Congreso de Puebla se esté cayendo o que no puedan laborar porque no existe la infraestructura necesaria para poder legislar. Hay que partir de un punto. Los congresos locales deben tener los recursos suficientes para que puedan funcionar de manera correcta, para que sean el contrapeso del Ejecutivo, para que aprueben las leyes que se necesita en la entidad federativa. Sin embargo, de eso a que exista un derroche, un despilfarro en los congresos locales, como es el caso de la Ciudad de México, donde existen cerca de 2.000 personas laborando en la Asamblea, pues sí sale de todo promedio en términos de nuestros congresos subnacionales. Igual, regresando a Puebla, por ejemplo, por cada diputado existen 3 funcionarios en el Congreso de Puebla. En la Ciudad de México, por cada diputado existen cerca de 30 funcionarios en la Asamblea. Entonces, si hay una diferencia notable, es una burocracia muy marcada en la Asamblea Legislativa, y si creemos que puede haber recortes importantes y redireccionarlos de mejor manera. ¿Y cómo ves esto? ¿La cantidad de recursos, que son muchos, se ven reflejada en el número de iniciativas?
Pues, ¿O no tanto? pues más que un punto cuantitativo de las ¿vale iniciativas, la pena? pues eso es un juicio que debe tener la ciudadanía, si efectivamente las leyes que existen en la Ciudad de México son las que necesitamos o quedan tareas pendientes. Más que un punto cuantitativo, porque en algunos congresos presentan muchísimas iniciativas y que no tienen ningún propósito serio más que que el diputado demuestre que efectivamente está trabajando. Lo que nosotros creemos es que nos debemos enfocar más a la calidad de las leyes que al número de iniciativas. Y pues hay tareas pendientes en la Asamblea Legislativa. Necesitamos de mejores leyes para que pues en todos los sentidos pues tengamos una Ciudad de México más próspera, más equitativa. ¿Tienes en mente algunos congresos de los que sean más productivos en el país? Pues en términos nominales, pues podría señalarte, por ejemplo, el Congreso de Jalisco, que en 2016 presentaron más de 500 iniciativas de ley. Insisto, esto no significa que sea bueno. Puede que esas 500 iniciativas de ley sean demasiado rollo en términos parlamentarios y no tengan un fin sustantivo, y puede que algunos congresos locales estén presentando únicamente 10 iniciativas de ley, pero son justo las 10 iniciativas que se necesitan, efectivamente. Entonces, no irnos tanto a los temas cuantitativos, sino más bien al tema cualitativo, y también regresar a este punto de que ojalá exista prudencia en nuestros asambleístas locales. Ojalá que al momento de que se apruebe el presupuesto de egresos haya un reajuste en el monto que tienen preaprobado, y que estos 2.400 millones de pesos, una buena parte de ellos se dirijan a mayores necesidades de los habitantes de la Ciudad de México. Ramiro Suárez, gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti, Lucero. Te vemos en los próximos días por acá. Gracias. Bien, tenemos información.